seguir hablando acerca de la voz del Señor, esta voz que trae tanta bendición, como dice el Salmo 29, voz de Jehová con potencia, hermano, y todos nosotros necesitamos la voz de Dios, porque la voz de Dios es como un viento, hermano, impulsando las velas de ese barco, de tu barco, de mi barca, hermano, y necesitamos esta voz de Dios para impulsarnos, para ir más adelante, hermano, para ir conquistando. No necesitamos detenernos en este tiempo. En este tiempo tenemos que avanzar, tenemos que seguir viviendo, hermano. La historia continúa, tenemos que seguir avanzando y necesitamos esta voz tan poderosa que es la voz de Dios, hermano. Así lo describe el Salmo 29. Voz de Jehová con potencia, con fuerza, hermano. Voz de Jehová, hermano, trayendo vida a nuestros corazones. Y esta es una tarde para hablar acerca de esta voz que nos ha hecho tanto bien, hermano. Esta voz que nos ha reconciliado. Esta voz, hermano, que nos ha traído fuerza en el día de la debilidad. Esta voz que nos ha traído libertad en medio de la esclavitud, hermano. Esta voz que nos ha traído consuelo, hermano, en el día del quebranto. Y hoy día, hermano, vamos a escuchar la voz del Señor. Y ya hay un personaje, hermano, en la Biblia que es Moisés. Este Moisés, hermano, estuvo por 40 años. La Biblia dice que a los 40 años Moisés quiso sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y a los 40 años a Moisés no se le permitió. Por lo tanto, él cometió un error, Moisés, y asesinó a un egipcio. Y eso lo impulsó y lo llevó hacia un desierto. Y él llegó al desierto de Madián. Y ahí en Madián, hermano, conoció las hijas de Jetro y se casó. Y él empezó a formar su familia. Y ahí en ese desierto de Madián pasaron 40 años. Y la voz de Dios lo llamó, hermano. La voz de Dios se acordó de Moisés. Y Moisés estaba olvidado, hermano, pero para Dios no estaba olvidado. Y dice que Dios, de medio de una zarza ardiendo, hermano, le hace el llamado a Moisés. Y Moisés, como todo hombre de Dios en la Biblia, le dice: heme aquí estoy, heme aquí, 100% para ti. Y en eso que el llamado de Moisés lo entiende, Dios lo empieza a comisionar a Moisés. Y le empieza a contar el plan que tenía con Israel. Y era un plan de sacar a este pueblo que estaba en Egipto e introducirlo a la tierra que produce leche y miel. Porque el futuro del pueblo de Israel no era estar en Egipto, era trasladarlo de una tierra, hermano. Por lo tanto, le empieza a comentar el plan que tenía Dios a Moisés. Y en medio de esa conversación en Éxodo 4:10, Moisés se excusa. Y Moisés le dice: mira, Señor, yo soy torpe para hablar, porque dice que Moisés era medio tartamudo. Por lo tanto, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en hablar y torpe en la lengua, hermano. Mira, Moisés tenía una discapacidad, tenía una limitancia. Y Moisés era torpe de labio, hermano. Ahora, frente a esta discapacidad, frente a esta limitancia, Dios le habla y le dice: Jehová le respondió. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al hombre mudo sordo? ¿O a qué? O al que veo o al ciego, ¿no soy yo Jehová? Y mira, hermanos míos, esta verdad me hizo saltar del Señor en la mañana. Porque dice: ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y tú enseñarás lo que hayas de hablar. Hermanos, Moisés se justifica, le dice: mira, Señor, yo soy torpe para hablar. Y Dios le dice: Moisés, no te preocupes, porque yo estaré en tu boca. Wow, la voz del Señor, hermano, se deposita en la voz de los que hemos aceptado el llamado.
Mira qué tremendo, en otras palabras, Dios le transfiere su voz a Moisés en sus labios, hermano, en su boca. ¿Para qué? Para ir a enfrentar al pueblo y enfrentar a Faraón. Por lo tanto, tenemos que considerar esta gran verdad, que la voz de Dios, hermano, descansa en los creyentes, descansa en la iglesia amada. La voz de Dios, hermano, está en nuestros labios. Mira qué tremendo. Moisés le dice, mira, Señor, yo soy torpe, yo no tengo capacidades para poder hablar. Dios le dice, bien, no te preocupes, porque ahora mi voz va a estar en tu boca. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo como Dios prepara a Moisés, hermano. Porque Moisés tenía que sacar a 2,5 millones de personas de la esclavitud, hermano, de Egipto. Y Dios lo comisiona y lo envía y tenía que ir. Por lo tanto, se empieza a desarrollar, hermano, y Moisés empieza a comenzar este plan de evacuación, hermano, de trasladar Egipto a la tierra que Dios le estaba preparando. Por lo tanto, el plan de Dios se empieza a desarrollar, hermano. Y Moisés se va al pueblo a hablar con ellos. Y recuerda, la voz de Dios va en la boca de Moisés, va en los labios de Moisés. Y dice en Éxodo 6, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Mira, Moisés respondió al llamado. Moisés le hizo caso a Dios, hermano, y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Que respondamos a la voz del llamado de Dios y que vayamos donde Dios quiere posicionarnos. Y Moisés va a esta misión y comienza a hablar con los hijos de Israel. Esto está en Éxodo 6:9. Y dice, de la manera que habló Moisés a los hijos de Israel. Y curioso, me imagino Moisés llegó contento, llegó alegre, porque una persona que es comisionada y que es enviada, hermano, a un lugar va contento y sirve con alegría. Y me imagino a Moisés llegó contento y se paró frente al pueblo, hermano. Frente a este pueblo que vivía en esclavitud, frente a un pueblo que no conocía la libertad, frente a un pueblo, hermano, que su comida era comer ajo y era comer pescado de balde, hermano. Era un pueblo, hermano, que la esclavitud no solamente la tenía, hermano, físicamente, sino que también estaban esclavos mentalmente. Ese era el público al cual tenía que predicarle Moisés. Ese era el público al cual tenía que sacar, hermano, de la tierra de Egipto. Y mira lo que acontece. Dice, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Esto tiene que ver con que, pero ellos no quisieron escuchar, más porque estaban desanimados, desalentados y estaban brutalmente esclavos. ¿Y esto qué me dice? Que el pueblo no pudo escuchar la voz de Dios por causa de una brutal esclavitud. Y esto, hermanos míos, nos da la respuesta de muchas cosas para este tiempo. Es que a veces la gente no logra escuchar la voz de Dios porque está brutalmente esclavizado. Brutalmente esclavizado. Y no se vaya del Facebook Live en esta hora, porque vamos a hablar de la esclavitud. La esclavitud, hermano, hace que los hombres quedan sordos. Es que es por eso que a veces le hablamos a la gente, hermano, que está en droga, que está en alcoholismo, hermano, y le hablamos de un libertador, le hablamos que con Dios hay una nueva oportunidad y que Dios los quiere hacer libres, hermano, pero están tan esclavos, hermano, están tan esclavos que la esclavitud hacia las drogas, hacia el alcohol, hermano, o cualquier tipo de pecado los hace sordos. Pero ese no era problema de Moisés, era problema del pueblo que no lo quiso escuchar. Ahora Moisés, esto lo toma, hermano, como una derrota, Moisés, que su pueblo no lo quiso escuchar. Esto lo toma como una derrota porque Dios lo estaba enviando a que le hablara, pero el pueblo no lo escuchó. Y en cierta medida fue como una derrota para Moisés, que no pudo lidiar con esa derrota. Ahora ahí, en esa derrota, hermano, a Moisés lo visita la duda. A Moisés lo visita la voz de la duda, hermano. Y la voz de la duda es una voz que nos viene a sumar a nuestros corazones. Es una voz que nos trae incertidumbre, hermano. La voz de la duda tiende a paralizar, hermano, nuestros proyectos, nuestras vidas.
Por lo tanto, a Moisés lo visitó la duda. A Moisés se le olvidó que la voz de Dios la llevaba en sus labios, la llevaba en su boca. Él se olvidó de ese tratamiento tan poderoso que Dios le dijo: mira, Moisés, mi voz va a ir en tu vida, va a ir en tu boca. Por lo tanto, a Moisés lo hace desconfiar la duda, hermano. Y la duda nos hace desconfiar muchas veces. Nos hace desconfiar de nuestras capacidades. Imagínate, Moisés estaba dudando de la capacidad que Dios había puesto en sus labios de hablar. Y Moisés empieza a dudar de esa capacidad que Dios puso en su vida, hermano. Porque eso es lo que viene a ser la duda. Nos viene a limitar, hermano. Nos hace dudar de lo que hacemos, hermano. Nos hace dudar de nuestras capacidades. Nos hace dudar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que viene a ser la duda. Ahora, frente a la duda, Dios tomó asuntos. Y Dios visita a Moisés en medio de la duda. Y yo no sé si en este tiempo hay alguien que está padeciendo de la duda. Y así como Moisés fue visitado, Dios te está visitando en esta hora. Dice: ya habló Jehová a Moisés diciendo: entra a hablar a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escucharon. ¿Cómo puedo yo ir y hablar con Moisés, siendo yo ya torpe de labios? ¿Te das cuenta que la duda lo viene a detener? La duda lo hace dudar de lo que Dios hizo un día en la vida de Moisés, diciéndole: siendo yo torpe de labios. Y yo creo que Dios empieza a arrancarse la cabeza: pero ¿cómo, si yo esto lo reparé cuando te llamé? Yo esto lo reparé cuando yo puse mi boca en tu boca. Tú no eres torpe de labio. Algo pasa aquí. Es que la duda, hermano, nos hace olvidar los bellos momentos. La duda nos hace olvidar esas capacidades que Dios ha plantado en nuestras vidas, hermano. La duda, hermano, nos viene a limitar. Moisés se estaba olvidando, hermano, de la voz de Dios. Se estaba olvidando de la voz de Dios que cargaba en su vida, hermano. Iglesia amada, esto no es de loco. La Biblia lo dice, hermano. Los hombres y las mujeres que han creído en Dios cargamos la voz de Dios, hermano. Cargamos vida, hermano. Cargamos vida y libertad en nuestros labios. Y dice: y la voz de Dios está en su vida. Esto significa, hermano, que Dios puso una capacidad en Moisés. Y no era una capacidad humana, era una capacidad sobrenatural que venía desde el cielo. Y la duda lo hace dudar de esa capacidad, hermano. ¿A cuánto de nosotros esta pandemia nos ha venido a hacer dudar? Dudar de nuestras capacidades, hermano. No porque habramos fallado vamos a terminar ahí, sino que al contrario, tenemos que ser hombres que persistamos, hombres que avancemos. Porque Dios ha puesto capacidades, Dios ha puesto eternidad en nuestras vidas. Pablo dice que Dios ha puesto un depósito dentro de nuestros corazones. Pero a veces la prueba, la duda, la pandemia y la cuarentena nos hace dudar de esas capacidades extraordinarias que Dios ha puesto en nuestras vidas. Iglesia, no solamente el pastor tiene la voz de Dios, sino que tú también tienes esta oportunidad de cargar la voz de Dios. No dejes que los problemas, no dejes que las circunstancias callen tu boca. Los apóstoles dijeron: ¿cómo vamos a callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? No podemos callar. Ahora Moisés, hermano, estaba desconfiando de sus capacidades. Estaba desconfiando de esa capacidad que Dios había puesto en él, que él podía ser un vocero de Dios, que era un portador de Dios, que él llevaba vida y libertad en sus labios. Moisés estaba desconfiando de la facultad, de la inteligencia que Dios estaba poniendo en su vida. Ahora, ¿saben lo que hace Dios frente a la voz de Moisés? Porque la voz de Moisés era una voz llena de dudas. Y esa duda, hermano, ya se estaba transformando en una excusa. Y ese es el gran problema, hermano. Cuando la duda empieza a rodearnos, tarde o temprano se transforma en una excusa. Entonces Dios le dijo: mira, Moisés, necesito darte instrucciones precisas a Moisés y a Aarón.
Ahora en esta comisión suma a su hermano Aarón, hermano, porque eso es lo que le gusta a Dios. No le gusta a Dios que ande solo. No le gusta a Dios que Dios cuando envió de dos en dos a predicar, y siempre a Dios le gusta estar rodeado, hermano. A Dios no le gusta la soledad, por lo tanto le puso a Aarón al lado y le dijo, mira Moisés, tengo que darte instrucciones precisas. O sea, en otras palabras, Moisés, ¿sabes qué? Ven, te voy a dar más capacidad, te voy a encomendar de nuevo, te voy a enseñar. Hay algo que a lo mejor no aprendiste, pero yo soy Dios y tengo el tiempo de enseñártelo, hermanos míos. Y hay cosas en nuestra vida que vamos a tener que aprender y vamos a tener que darnos el tiempo de escuchar a Dios, hermano, porque Moisés vuelve a escuchar a Dios, hermano. Y yo quiero hablarte a ti en esta tarde que tienes que volver a escuchar a este Dios todopoderoso. Levántate del error, levántate de las circunstancias, levántate de esa duda y vuelve a escuchar a Dios, porque Dios en esta tarde tiene instrucciones precisas para tu vida, tiene instrucciones, hermanos, poderosas para tu vida, porque tu vida, hermano, depende de muchas familias. Hoy es en el tiempo, hermano, que vamos a sacar a nuestras familias de esta brutal esclavitud, hermano, porque pareciera que a veces le predicamos a nuestras familias y como que no lo escucharan, y es porque están en una brutal esclavitud, iglesia amada. Ahora, cuando hablamos de la voz de la duda también, a Jesús también lo visitó la voz de la duda. Así como una voz del cielo que reconoció a Jesús. Me cambio bruscamente. De Moisés saltó a Jesús. Y a Jesús, en el Jordán, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Una voz que lo señaló. Curioso que en Mateo 3, la voz de Dios es escuchada por Juan el Bautista y por todas las personas que estaban alrededor. Pero cuando te vas a Mateo 4, lo visita la voz de la duda. Y tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque la voz de la duda nos visita en los desiertos. Jesús estaba en un desierto. Jesús estaba enfrente a una prueba. Y Jesús tenía que hacerle frente a esta prueba. Y aparece Satanás a tentarlo con la duda, a tentarlo con esa voz que no genera nada bueno, porque la duda no genera nada bueno. Y vino el tentador y le dijo: si eres, así le dice, si eres, vino a poner duda, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Está en medio del desierto, hermano, y lo único que hay en el desierto es arenas y piedras. Y el diablo le pone la duda: si eres hijo, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Saben lo que respondió Jesús? Jesús respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios, en otras palabras, está diciendo: mira, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que el hombre tiene esperanza de vida, de lo que sale de la boca de Dios. Jesús estaba abrazado a la voz de Dios, hermano. Jesús estaba abrazado a la fuerza de Dios, porque la voz de Dios trae fuerza, hermano. La voz de Dios trae fortaleza. La voz de Dios trae vigor, trae energía, hermano. La voz de Dios trae intensidad, trae poder. La voz de Dios, hermanos míos, trae virtud en medio de los desiertos. Así que en medio de los desiertos, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Y de la boca de Dios, ¿sabe lo que sale? Sale amor. De la boca de Dios sale gozo. De la boca de Dios sale lo más tremendo que el hombre puede recibir en esta tierra, y se llama libertad, hermano. A través de la boca de Dios somos libres, hermano. De la boca de Dios en esta tarde, en el nombre de Jesús, vamos a declarar la sanidad, hermano, porque de la boca de Dios sale sanidad, hermano. Porque si estás pasando un desierto, en esta tarde un desierto de enfermedad, está la boca de Dios
para que salga esa sanidad, hermano. Y de la boca de Dios, hermano, en medio de todos los fracasos, en medio de todas tus derrotas, la boca de Dios trae la victoria, hermano. En San Juan 6 dice así la Biblia: las palabras que oyen, palabras que han hablado hoy son espíritu y son vida. Por lo tanto, en esta tarde, hermano, la voz de Dios trae vida, hermano. Trae vida a tu familia, trae vida a tu matrimonio, trae vida a esa enfermedad. La voz de Dios trae vida, hermano, versus que la voz de la duda, hermano, trae confusión. Y en esta tarde yo declaro en el nombre de Jesús que la voz de Dios trae vida a todo lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús, en medio de todo lo que declaran las voces, hermano. Porque pareciera que la única voz que hoy día es la voz de la muerte, es la voz de la enfermedad, es la voz del COVID, hermano, es la voz de la recesión, es la voz económica. En medio de todas estas voces, tengo que decirte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, la boca de Dios es la voz correcta, hermano. Y declaramos en esta tarde una voz de sanidad, una voz de libertad, una voz, hermano, de abundancia, hermano, porque la abundancia viene del Padre de las luces, hermano. Y en esta tarde yo quiero declarar que hay una vida, y una vida extraordinaria manifestándose en esta tarde. Aleluya. Lo que para muchos en algún momento parecía de muerte, apareció la boca de Dios y lo resucitó a vida, hermanos míos, porque es la boca de Dios, hermano, la voz de Dios. Y en esta tarde, si estás pasando una circunstancia, levántate y declara tú mismo, hermano, declara la vida sobre tu corazón, declara la libertad sobre tu corazón y declara que el mejor tiempo lo estamos viviendo en esta hora. A pesar, como dice el Salmo 23, aunque andemos por valles de sombra y de muerte, hermano, Jehová sigue siendo tu pastor. Aleluya. Aunque vayamos, hermano, por los valles de la incertidumbre, aunque vayamos por los valles de la duda, hermano, lo más importante es escuchar la voz de ese pastor, hermano, la voz de ese pastor, hermano, que su voz todos los días está dispuesta, hermano, para levantarte, para curarte y para darte un mayor bienestar. Aleluya. La voz de Dios es la que rompe las cadenas. Aleluya. En esta tarde declaramos en el nombre de Jesús que la voz de Jehová rompe las cadenas, hermano. Aleluya, Padre, en el nombre de Jehová. Esta es la hora, esta es la hora.